Continuando con nuestro sistema de encendido DIS, vamos a dar algunos conocimientos extras por ahí que les van a servir mucho. Y hablamos en la última parte del video anterior que si tenemos un sistema de bobina por cilindro, debería de ser con transistor de potencia en cada bobina. Pero sucede que hay sistemas que ya traen bobina por cilindro, pero que no poseen emitter en cada uno o módulo de encendido o transistor de potencia. Entonces ahorita vamos a ver en el manual del fabricante un sistema que es bobina por cilindro, pero que no posee transistor de potencia incorporado a la bobina. Entonces voy a compartirles aquí la vista al manual de fabricante para que podamos observar. Bueno, les comento que este es un Mazda 3 2004. ¿Sí? Aquí tenemos en la página 4 digamos, del diagrama de la parte de donde va la computadora, los sensores, actuadores, etcétera, ¿verdad? Entonces voy a darle zoom y vamos a localizar por acá abajo esto. Entonces, si pueden notar ustedes en esta parte de aquí abajo, tenemos 4 bobinas. Una bobina que es para el cilindro 1, ¿sí? Una bobina para el 2, una bobina para el 3 y una bobina para el 4. ¿Sí? Entonces, veamos la cantidad de conexiones. En este caso, tomemos la del cilindro 1, por ejemplo. En este caso, quiero que noten que tenemos, vamos a cambiar de color, vamos a ver acá, voy a mover un poco esto. Ok, ya la localicé. Vamos a ver aquí, vamos a colocar color rojo. Aquí en este caso tenemos corriente de batería, perdón, de switch, en cual acá, aquí hay una unión, acá, en este punto, todas tendrían corriente de ignición cuando nosotros colocamos switch o giramos la llave. Pero en el momento verde, vamos al verde, que la computadora, en este caso, no usa módulo por bobina. La computadora internamente es la que manda a aterrizar la bobina 4, 3, 2 y 1. Entonces, si vemos cada bobina, solo tiene 2 conexiones. Una que es la de corriente de ignición y la otra que es pulso negativo del transistor de potencia, que en este caso lo tiene internamente la computadora. No es el caso de que la computadora activa el transistor de potencia, que sería afuera, que es externo, y el transistor de potencia activa bobinas. En este caso, es la computadora la que internamente tiene transistor de potencia y activa cada una de las bobinas. Podrán decir ustedes, por ejemplo, profe, pero por ejemplo aquí tenemos otras conexiones. Sí, es cierto. En este caso, para el secundario, internamente pues tenemos una tierra. Vamos a anotar acá. Ahí. Y aquí, esta tierra la bobina, cuando usted la aprieta en la tapa de válvulas o de algún modo, está conectada a tierra y luego tira la chispa del secundario a la bujía cuando se quita la alimentación de acá. Cuando se pierde esta alimentación, dispara.
Y así está conectada. No sé si hay dudas. En este caso, el igniter que estaría adentro de la computadora, entonces, O sea al que, dejar de funcionar el igniter. pero digamos que lo dije así, tal vez entendió mal, la computadora tiene transistores de potencia, ¿va? O sea, en ese está incorporado en la computadora. Entonces, allí, si por ejemplo la computadora no mandara pulsos negativos a la bobina, entonces está mala la salida de la computadora, habría que reemplazar toda la computadora. Ah, a eso iba. Ah, vaya, pero ojo, ojo, hay que verificar que el crank sensor y el cam sensor sí estén enviando señales a la computadora y cerciorarse en los pines de la computadora que sí está llegando la señal. Si llegando la señal la computadora no saca las alimentaciones que se necesitan para la bobina, entonces la computadora sí está mal. Obviamente habría que ver que la computadora tenga buena tierra, que tenga su corriente de ignición también y todo eso. Si ya todo está corroborado y no sale la activación de las bobinas, entonces habría que reemplazar computadora. ¿Qué calidad, profe? ¿Está muy bien? Sí, Ahora calidad. vamos a ver ese mismo carro, pero un poco más moderno, unos 3, 4 años más. Vamos a ver cómo cambia. Ahí se ve claramente que hay 4 bobinas, una para cada cilindro sin transistor de potencia. Ahora vamos a ver el mismo, aquí lo logran ver ustedes, Mazda 3, se salió la función, vamos a volver a compartir. No sé por qué está un poco quisquilloso. 2004 Mazda 3. Ahora vamos a buscar el mismo, pero más reciente. Un 8, por ejemplo. Vamos a seleccionar la línea. Tengo un poco de tiempo porque se frició ahí el programa. Entonces, ahí nosotros vamos aprendiendo bastante a ustedes. Obviamente, ya en la práctica vamos a tener que aprender es importantísimo que sepamos interpretar el manual y empezar a seguir el paso a paso, ¿verdad? Para poder ir haciendo los diagnósticos. Pero con esta base que ustedes tienen, ya están bastante encaminados para hacer diagnóstico, ¿verdad? Ustedes. Entonces eso lo vamos a hacer, primero Dios, pronto en las instalaciones del taller. Bueno, entonces ahora vamos a ver aquí en Engine Performance y vamos a ver el mismo que va ubicado para California, pero en este caso ya es más moderno. Ahora vamos a buscar. Vamos a darle un poco de tiempo, vamos a buscar dónde están las bobinas. En el modelo anterior estaba en la página 4 del diagrama, aquí no está en la 1, vamos a cambiar, vamos a ver si está en la misma página. Bueno, entonces ya vimos cómo es un sistema DIS anteriormente, ¿verdad? Que no tiene transistor de potencia, pero ahorita ya estamos en este que tiene transistor de potencia. Entonces, vemos aquí lo que está con rojo, es todo lo que está con rojo aquí, acá, acá y acá. Llega alimentación de ignición a las bobinas, ¿sí? Llega alimentación de ignición a las bobinas. Y en esto que tenemos acá de verde, ¿sí? Verde por acá, verde y verde es negativo o tierra que alimenta tanto al crank sensor, que es de efecto Hall, como a las bobinas. Y por último, aquí lo estamos marcando en morado, aunque el cable en el vehículo es white green, white red, white blue y white. Entonces, la característica es que lo que sirve para lo mismo tiene como común denominador un color. Entonces, en este caso todos son blanco, pero con algo. Blanco con verde, blanco con rojo, blanco con azul y blanco. Entonces, aquí pulsos de la computadora para indicarle al igniter que active. Pulsos de la computadora para que active este igniter a la bobina acá.
pulso de computadora para que el igniter active la bobina del cilindro 3 y pulsos también acá para que active el igniter a la bobina. Porque entonces, si vemos acá, de un lado, veamos esta bobina del cilindro 4, por ejemplo, de un lado está recibiendo positivo de ignición, pero por el otro lado acá está recibiendo pulso negativo del igniter para hacer la entrega de chispa en la bujía. No sé si se entiende bien ahí. Sí, profe. ¿Estamos correctos? Estamos bien. Sí. Entonces, dijimos que todos estos, que ahorita estoy marcando de púrpura, son señales de la computadora para ordenarle al igniter que el igniter active a la bobina, ¿verdad? Entonces, los demás, pues, ya son las alimentaciones de tierra y de 12 voltios. Veamos que otra característica es que todos los que son alimentaciones de 12 voltios de ignición, todos son igual, son verdes, pero verde negro, verde azul, verde rojo, verde amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Que es una misma corriente para todas, ¿verdad? Entonces, hay quienes no cambian el color, por ejemplo, en la alimentación de ignición. Por ejemplo, Honda creo que utiliza, bueno, en el 94 más o menos creo que utiliza color negro con amarillo. Y todos los cables que son negro con amarillo son corriente de ignición. En este caso no son exactamente el mismo color todos, pero sí tienen como común denominador el mismo color. Verde, 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 pero verde azul para el 4, verde negro para el 4, verde azul para el 2, verde rojo para el 3 y verde amarillo para el 1. Y en el tema de las tierras, esas sí vemos que todos son negro con amarillo a ustedes. Entonces, ahí nosotros podemos observar que tenemos un sistema de bobina por cilindro con bobina con igniter incorporado. Muy bien, profe. ¿Estamos bien? Sí. Sí, magnífico. Excelente. Entonces, Profe. hay variedad, ustedes en los sistemas de los carros, hay variedad de sistemas, ¿verdad? De formas de conectarlo, a eso me refiero y todo eso. Bueno, voy a compartir acá. Y quiero que regresemos a esta diapositiva. Pues aquí, bueno, tal vez antes de entrar a esta parte, vamos a ver un documento que ya habíamos visto anteriormente. Y lo tengo aquí para entender algo importante. Esto ya habíamos estudiado esta parte en videos anteriores sobre en qué momento se entrega la chispa. ¿Sí lo logran ver? En qué momento se da la explosión, la máxima fuerza, la opresión, ¿verdad? Etcétera. Pero ahorita nos vamos a centrar en algo importante. En tema de, por ejemplo, en Toyota le llaman de dos maneras. Le llaman señal IGT y la señal IGF. Entonces dice el avance de encendido electrónico de chispa. El sistema de avance de encendido de chispa, Electronic Spark Advance, el motor cuenta con características del tiempo de ignición casi ideales. La SM determina el tiempo de ignición basado en las entradas de sensores y en su memoria interna, que contiene los datos de tiempo de ignición para cada condición de funcionamiento del motor. Después de determinar el tiempo de ignición, la SM envía una señal de ignición en este caso, sincronización de ignición, IGT se llama. Señal de sincronización de ignición, IGT. Cuando la señal IGT se apaga, el dispositivo de ignición se enciende, cerrando el flujo de corriente primaria de la bobina, encendiendo corriente de alto voltaje en el secundario de la bobina. Es decir, que la señal IGT es la que la computadora, por ejemplo, los sistemas de encendido ya de bobina por cilindro, que ya tienen transistor de potencia en la cabeza, entonces en este caso tenemos una señal IGT que es la que envía la computadora para que el transistor de potencia cargue, y cuando esta señal IGT se pierde, entonces el transistor de potencia deja de cargar la bobina y la bobina dispara la chispa en el secundario.
¿Sí? Entonces, veamos este diagrama que tenemos acá. Vemos acá, en este caso, podemos notar que tenemos variedad de sensores que son los que le envían a la computadora señales, 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 señales de distintos sensores. Y entonces, en este caso, la computadora viene y con la señal IGT, como ya recibió señales de estos sensores, envía la señal IGT ¿a qué? Al módulo de emisión. Entonces, el módulo de emisión sabe que tiene que, en este caso, activar a la bobina de ignición y entonces la bobina de ignición empieza a cargar y cuando se pierde la alimentación del módulo, entonces la bobina dispara la chispa a las bujías. Señal IGT. Ajá. Estamos. Ahora, vamos a avanzar. Deshacer todo. Vamos a, esto es, tal vez voy algo rápido ustedes, pero por temas de tiempo, porque no los quiero retener más, pero sí esto es necesario a ustedes. Los sistemas de encendido se dividen en tres categorías básicas, con distribuidor, que ya lo vimos, sistema de encendido sin distribuidor, DLCI, encendido electrónico y sistema directo DIS, ¿verdad? Entonces, en este caso, los componentes del sistema de ignición, tenemos la señal del sensor del cigüeñal NE, sensor de árbol de levas, también llamado sensor variable valve timing, señal G, módulo de encendido, bobina de encendido, arnés, las bujías de CM, entradas. Entonces, en este pequeño diagrama vamos a ver un sistema, prácticamente aquí estamos viendo un sistema convencional. Entonces, en este caso, en el sistema convencional, miento o me equivoco, sino estamos viendo un sistema de distribuidor, quise decir, con sensores inductivos. Entonces, en este caso está diciendo que el distribuidor tenemos acá, puede ser en este caso tenemos la señal de que sería, ¿cómo dijimos que se llama? La señal NE, que es la del cigüeñal. ¿Ah? Tenemos la señal NE, vamos a anotar acá. Tenemos la señal NE del cigüeñal y tenemos la señal G1 del eje de levas. Entonces, estas son señales de sensores inductivos, se ve acá, que envía a la SM la recibe, envía la señal IGT para que el transistor de potencia mande la alimentación negativa a la bobina, entonces la bobina cargue, ya teníamos positivo por este lado, miren ustedes, descarga la bobina y luego dispara en el secundario a la bujía. ¿Sí? Y este IGF que va del transistor de poder hacia la S. Quiero terminar de explicar bien el IGT para entrar al IGF. Pero ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, gracias. No tenga pena, ahí vamos. Bueno. Entonces, si podemos notar acá, podemos observar que en este caso tenemos la señal IGT, ¿sí? La señal IGT, que es el momento en que está cargando, o sea, se dio la señal, entonces el transistor de potencia está cargando, y el momento en que suelta, o sea, ya no sigue cargando el transistor de potencia a la bobina, entonces aquí en este momento se da la ignición. En este caso podemos ver acá una pequeña como sombra de un cuadro. Lo que nos está explicando acá es cómo se mueve aquí el gráfico cuando se adelanta o se atrasa el tiempo. Aquí lo dice ángulo de avance y aquí hay un acote donde nos dice cómo es que se ve la gráfica esta cuando avanza el tiempo. Aquí tenemos punto muerto superior. Aquí vemos corriente primaria cargando y cuando se suelta la alimentación del primario de la bobina, entonces descarga y se genera la chispa.
Vamos a seguir avanzando con el IGT. Ahora, el IGT en algunos sistemas de encendido lleva corriente de la bobina principal, se llama ICG. El ICG se enciende y apaga el módulo de encendido basado en la señal IGT. Esa función principal del módulo de encendido es encender y apagar la corriente de la bobina primaria basada en la señal IGT de la SM. El módulo de encendido o SM pueden utilizar las siguientes funciones. Confirmación de la IGF. Eso lo vamos a ver más adelante. Control del ángulo de espera. Candado de circuito de prevención de alto voltaje, más circuito de prevención de tensión, control del limitador de corriente, etc. Pero quiero que miren esta parte. Miren pues. Esto es para los sistemas que, en este caso, la computadora gobierna a un igniter. Cuando no utiliza igniter externo a la compu, solo hay señal IGT. Cuando no hay módulo de ignición afuera, solo existe IGT. Pero cuando hay módulo afuera, entonces sucede lo siguiente. Aquí tenemos la bobina de ignición. Pues en este caso, como nos está mostrando un sistema de bobina por cilindro que no tiene transistor en la cabeza, ¿sí? O puede ser un sistema de encendido sin distribuidor que usa una bobina para 2 cilindros, como ya lo aprendimos. Entonces, ¿qué hace acá? Lo que hace acá es que tenemos la señal que viene de la computadora, que esa sí se llama, aquí está. La señal que viene de la computadora, que esa sí se llama IGT, porque es la señal que manda la computadora. Pero como hay un módulo de encendido afuera, entonces la que manda el módulo a la bobina para cargar a la bobina de negativo, esa sí se llama IGC. Si esta bobina tuviera transistor en la cabeza, solo tenemos señal IGT. ¿Ya? Entonces, tenemos IGT de la computadora al igniter, y cuando está separado el igniter de la bobina, tenemos señal IGC. Y por este lado, la alimentación de corriente de batería, ¿va? Que va a la bobina. Sí. ¿Sí? Entonces, ya comprendiendo esto, podemos entender un poco mejor este gráfico de acá. Porque aquí, en esta parte que tenemos acá, la señal se ve como IGC, como IGT. Como es digital porque es de la computadora. Y aquí es cómo se comporta en IGC. Porque la señal ya del módulo para la bobina, del igniter para la bobina, ya no es una señal digital, sino que ya es una señal IGC y ya no se comporta de la misma manera, ¿verdad? Aunque se está haciendo la orden que la computadora está dando, se está ejecutando esa orden, pero las señales son diferentes. O sea, profe, por ejemplo, quiero preguntar, ¿hay señal IGC en uno que tiene igniter incorporada a la bobina? No. Pasará internamente porque hay una conexión, pero no la vamos a poder medir. Pero cuando es separado la computadora, el módulo aparte, el módulo de ignición o igniter, y aparte la bobina, sí podemos medir IGT, señal IGT de compu a módulo, y sí podemos medir señal IGC o alimentación IGC, sería en este caso, de módulo o igniter a bobina. ¿Estamos? Sí. Sí. Entonces, básicamente, así funcionaría IGT e IGC. La señal IGF, el SM suministra la energía a la bomba de combustible y a los inyectores en la mayoría de los sistemas. O sea, la señal IGF es tan importante que por medio de esta señal la computadora
en estos sistemas, por ejemplo, de Toyota, suministra alimentación a la bobina de combustible de los inyectores. Sin la IGF, el vehículo no arranca. O momentáneamente, no, arrancaría momentáneamente y perdería su sustentación, o sea, arranca y se apaga. Sin embargo, en algunos sistemas de encendido directo, con el módulo de encendido en la bobina, el motor funcionará. Es decir, que si es de bobina por cilindro y tiene su igniter en la bobina, podría funcionar, pero va a marcar códigos de falla y cosas. Bueno, ¿qué es esta señal IGF? Apaguemos micrófonos por ahí, por favor. Señal IGF. Tengo un hormiguero, man. Ay, ay, ay. Vamos a ver aquí. Ya como una hora falta. Vamos a ver acá. ¿Me escuchan los demás jóvenes? Ahora sí, profe, dele. Bueno, apaguemos los micrófonos. Si tienen dudas, los activan. ¿Oyeron? Por favor. Bueno, entonces, acá podemos ver, pues, una computadora, la SM. La tenemos por acá. Ya sabemos que ella recibe señales de los sensores y demás, ¿verdad? Entonces, ella, al recibir señales del CAN, del CRAN, de todos los demás sensores, como lo vimos en un diagrama anterior, viene y activa nuestro módulo de ignición, ¿sí? Entonces, ella viene y manda una señal hacia el módulo. Entonces, el control de ignición, ¿sí? Al circuito de control de ignición. Entonces, ya recibiendo esa señal, entonces viene y se alimenta el negativo del primario de la bobina. Obviamente, ya aquí ya habíamos recibido corriente positiva de ignición a ustedes al primario de bobina. Lo que sucede acá es que aquí los voy a traer a la memoria, y es una duda que nos hizo Everardo, que se recuerdan la función que tiene el condensador en un sistema de encendido convencional. Rápido, ¿cuál es la función? ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la función de un condensador en el sistema de encendido convencional? O sea, este que usa platinos. Es, profe, ¿Sí? era sobre la corriente residual. La corriente de retorno. Dijimos que cuando un embobinado carga... Profe, lo ¿sí me estamos... escucha? Sí, sí, ¿lo escucho? Ah, es que como que se va la señal. Sí, pues, pero ¿los demás me escuchan bien? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces, dijimos que en el primario de la bobina, cuando el primario carga, estamos alimentando y soltamos la alimentación, en este caso el módulo de ignición, o en el caso del convencional, regresemos al platino, el platino está cerrado, está cargando la bobina. Cuando el platino abre, entonces se pierde la alimentación en la bobina y por el arrollamiento que tiene este primario hay una corriente de retorno, una autoinducción que se da y dispara corriente en los contactos del platino. Pero se coloca un dispositivo condensador que él es el que evita que esa corriente llegue a dar a los contactos del platino, absorbiendo esa corriente y evitando que los contactos del platino se dañen. En este sistema convencional, esta corriente de retorno o autoinducción no nos sirve de mucho porque lejos de colaborar o ayudar en algo, lo que hace es dañar los platinos. Y entonces medida de mantenimiento de reemplazar platinos y condensador porque se van dañando. ¿Va? El condensador lo que hacía es absorber esa corriente y evitar dañar o que se dañaran los platinos. Ahí estamos, ya recordamos esa parte. Ya. Ahora, lo que viene a ser esta parte, eso siempre se va a dar porque siempre estamos alimentando bobina, primario, siempre se va a dar.
Pero ahora esa, lejos de ser un problema, es aprovechada. Porque cuando se carga la bobina por medio del módulo de ignición ya en un sistema electrónico, se carga de la bobina y el módulo electrónico del igniter suelta la alimentación, se retorna esa corriente, pero esa corriente se viene de retorno y se va al circuito de generación de señal IGF. Y ese circuito de generación de señal lo que hace es mandar un feedback, una corriente de retorno hacia la computadora para que la computadora sepa que ya se dio la ignición. O sea que ya hubo chispa. Para eso sirve la señal IGF. Para eso sirve. Entonces, en estos Una sistemas, notificación es entonces. Sí, sí, o sea, la computadora es como que usted, por ejemplo, un mensaje por WhatsApp, ¿va? Yo le envío una información a usted, pero si usted no me recibe, yo tendré la duda. Obviamente, hay cheques y todo lo que quieran, pues, pero lo que pasa, o el feedback para mí es que yo le envié y los cheques se pusieron en verde. Eso quiere decir que usted ya lo leyó, ¿va? Pero en este caso, pues es retorno, entonces es leerlo y usted me responde el mensaje. Entonces, sí, sí lo vio, sí estamos de acuerdo, sí. La computadora alimenta al igniter o le dice por la señal IGT activa, el igniter activa y por la feedback el igniter le envía a la computadora diciéndole ya activé, ya funcionó, ya estamos bien. Por así decirlo. ¿Verdad? Ajá. Sí. Bueno, entonces, Está muy bien. Entonces aquí tenemos, pues, que tenemos las señales. Dice, existen dos métodos básicos de detección IGF. Los primeros sistemas utilizan la fuerza contraelectromotriz, que es lo que hablábamos. Es la CEMF, Counter Electromotive Force. Es pésimo mi inglés, perdón, pero lo que dice ahí. Creada en la bobina primaria en el circuito para generar la señal IGF, lo que hablábamos. El campo electromagnético colapsa produciendo el CEMF, que es la contraelectromotriz o la inducción de retorno en la bobina primaria cuando el CEMF, o sea, la corriente de retorno, es detectado por el dispositivo de encendido. El dispositivo de ignición envía una señal a la SM. Este método, ya no se utiliza en ciertos sistemas más, los más modernos, ¿verdad? Ustedes. Hay otra manera que ellos lo pueden captar, pero en los sistemas iniciales transistorizados, de esta manera se veía. Ahora la señal IGT, obviamente hay muchos carros de estos todavía circulando. En este caso, la señal IGT, podemos ver que es la señal que envía la compu para activar. Entonces, que active y vemos aquí cómo está dibujado. Ahora, en este caso, cuando la señal IGT es enviada por la compu al módulo de ignición, en ese momento el primario cuando no está enviada está en 12 voltios, o sea que no está activada la bobina. Pero cuando ya es enviada la IGT, en ese mismo momento se aterriza. ¿Por qué? Porque entonces el módulo está mandando negativo a la bobina. Cuando se suelta la alimentación, ¿va? Que el módulo de ignición o el igniter quita la alimentación, se da este pico. Este gráfico que estoy marcando ahorita es cómo se mediría en el negativo de bobina. Se da un pico, que ese es el de autoinducción, y ese pico se llega a perder, ¿va? Ustedes se aplana y se vuelve a dar cada vez que alimente el igniter al negativo y lo suelte. Ahora, ¿cómo se da el IGT por medio de ese pico? Aquí no hay nada, pero cuando se da ese pico, lo capta el módulo de ignición, lo convierte en una señal cuadrada y se lo envía a la compu.
Así sería. Ajá. Bueno, entonces aquí tenemos estas señales. Esas tres que vemos aquí es, uno, la corriente primaria, el máximo corriente general generador de la chispa y la corriente para generar el nivel de corriente. Entonces, en este caso vemos las tres señales. Cómo se comporta IGT, cómo se comporta IGC, que sería la del medio, y cómo es la IGF. Entonces, básicamente, así es como funciona esto. Voy a compartirles esta parte de acá. Vamos a ver acá, compartir. Es aquí. Ahí me pasé. Enseñamos el principio de funcionamiento. Vamos a ver esto. Vamos a ir repasando ciertos puntos. Por ejemplo, acá notemos que tenemos una bobina por cilindro con igniter incorporado. Tenemos positivo de ignición que va por este lado, alimenta positivo. Tenemos tierra al igniter que está dentro de la bobina. Tenemos, entonces en la compu tendríamos el IGT, que es el que envía al igniter a activar, y cuando el igniter activa, se retorna el IGF a la compu. ¿Estamos claros ahí, va? Aquí vemos la alimentación. Miren ahí cómo se ve la alimentación. Está alimentando de positivo, mas no ha activado la computadora. Solo está mandando positivo al igniter y al primario de la bobina, en una punta del primario. Esa conexión de primario y secundario y todo eso va interno en la bobina que tiene igniter incorporado. Un último esfuerzo, jóvenes. Ya estamos, esta parte es importante para terminar de esclarecer dudas. Entonces, alimentamos positivo cuando giramos la llave, entonces se alimenta al igniter y a la bobina. Solo positivo. Ahora, cuando nosotros ya le damos arranque, entonces la señal IGF alimenta a la bobina, al igniter, el igniter activa el secundario en el otro extremo, y, perdón, al primario. Entonces, cuando ya se da el chispazo, cuando se suelta, entonces se manda de retorno el IGF. ¿Va? Entonces tenemos la señal IGT. ¿Cómo se da la señal IGT? Es una señal, en este caso está diciendo de 0 a 5 voltios, la que envía la compu. Y entonces ya internamente pues se da la conexión, y aquí es como, así es como se da el pico tan alto de el primario activa a ustedes. Esto es utilizado para la señal del feedback. Aquí tenemos otro diagrama. Vemos la computadora está enviando señal IG al igniter. El ya dispara en el cerebro, va como feedback. Digamos, eso se va a ver pero en el feedback, según todas las IG de las 4 bobinas, en y solo le IG a la computadora. Para que son 4, una para cada cilindro, pero para el IGF se unen en un punto a la computadora. La computadora, por lo saturado o lo lleno que esté la gráfica de señales, va a saber determinar el IGF correspondiente a cada cilindro, ¿verdad? Entonces así lo hace. Sí, ahí sí. Bueno. Aquí tenemos muchas cosas más. Aquí vemos cómo va conectado una bobina con igniter incorporado. Veamos acá, pues ya aquí está lo que les decía. Miren, qué bueno que lo enseñamos. Quiero que noten, acá tenemos, en este caso, tenemos señal IGT para el 1, IGT para el 2, IGT para el 3, IGT para el 4. Vemos aquí que la bobina tiene su igniter cada una, a ustedes, cada una de ellas tiene igniter, pero vemos que según el cilindro que sea, va a tener un orden el IGF que va de retorno. Entonces, en este caso, vemos que tenemos señal de retorno
del 1, del 2, entonces se hace un cuadrito y luego se suma otro cuadrito que sería del 2, luego otro del 3, ahí vienen todas en un solo cable y por último 4 que se va a computadora. Entonces la computadora ya detecta que las 4, si por ejemplo hubiera feedback, un cuadrito aquí, una señal acá, un gran espacio y otro acá, entonces la computadora espera. Vuelve a haber otro ciclo y se vuelve a dar lo mismo y se repite. Entonces la computadora activa código de falla de misfire de cilindro 3, por ejemplo, determinando el orden en que el feedback se va dando. Aquí debería de mandarme feedback del cilindro 3, pero no lo está enviando. Entonces, misfire de cilindro 3, o misfire de 4, o misfire de 1, porque el feedback no se está dando en alguna de las bobinas. ¿Estamos? Ah, bueno. Sí, estamos. Muy bien. Sí, profe. Bueno. Es un sistema de los anteriores. Bueno, ahí estamos, jóvenes. Entonces, básicamente, eso es lo que tengo para enseñarles sobre sistema de encendido sin distribuidor y que es IGC, IGT e IGF. Gracias, Ricardo. Gracias a todos. No sé si hay alguna duda, alguna situación que les pueda apoyar. ¿No? ¿Estamos bien? Estamos bien, profe. Muchas ¿Yo? gracias. No, profe, estamos bien. Excelente. Entonces, nos vemos en un próximo video.